El título de esta enseñanza es Escuchando o oyendo el consejo del diablo. Y eso está en la Biblia. Escuchando o oyendo el consejo del diablo. Y muchos van a decir, hay poder en Jesús. Pero déjenme decirle algo. Si yo como hijo de Dios o como ser creado, lo que dice aquí, voy en contra, entonces yo estoy escuchando otro consejo. Porque lo que dice aquí la Biblia es la palabra de Dios. Por eso si hablamos, la Biblia tiene 66 libros. Se llaman libros canónicos. Los libros apócrifos son los libros de Judí, el libro de Tobías, 7 libros más que tiene la Biblia católica. Los libros apócrifos son libros de historia, no son libros canónicos, por lo cual es historia. La historia no me salva. El que me salva es el que escribió la historia, que es Jesucristo. Entonces yo debo de entender en esta mañana que si lo que dice la Biblia yo lo pongo en tela de juicio, o yo dudo, o yo voy en contra, bueno, te darás cuenta que el día que salgas de tu cuerpo y que te mueras, te darás cuenta que lo que se te predicó en la tierra terrenalmente y la Biblia que tuviste en tu mano, que tiene 39 libros en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento, era verdad. Por cuanto no quisiste oír, obedecer y fuiste en contra, como el que nada contra la corriente, entonces no fuiste a tu destino final. No fue culpa de la iglesia, no fue culpa del pastor, no fue culpa de la sociedad o del gobierno, sino que yo tomé mi propia decisión de ir en contra de lo que la palabra de Dios me dice. Génesis capítulo 3. Mire lo que dice. Génesis es el primer libro de la Biblia. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarás, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué le parece si hacemos una oración? Señor Jesús, te damos gracias, te bendecimos en esta mañana y te pedimos, Señor, que bendigas a cada hermano, a cada amigo, a cada hermana que se encuentra aquí, a cada familia. Bendice a tus hijos que están aquí, los que van a mirar, y que sea tu Espíritu Santo derramado sobre esta iglesia y sobre cada hermano y sobre cada amigo. En el nombre glorioso de Jesús damos gracias y toma el control, Señor, desde el principio hasta el final. En tu nombre santo, Jesús. Amén y amén. Diciendo un fuerte gloria a Dios. Tome asiento. Uy, yo no lo escuché. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo creo que aquel que tiene a Cristo en su corazón no debe tener temor de decir gloria a Dios. Amén. Amén. Yo dije que aquel que tiene a Jesucristo en su corazón no debe tener temor de decir gloria a Dios. Amén. Ahora, dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Ahora, yo busqué la definición de qué significa ser astuto o astucia. Y tengo dos definiciones, astucia o astuto, que muestra habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante engaño o evitándolo. Y astucia, acción hábil, como se pretende engañar a alguien o conseguir algo. Entonces dice que la serpiente era la más astuta o el más astuto del huerto. Ahora bien, el tentador, el diablo, figura y semejanza de la serpiente. Qué casualidad
que tanto en Génesis, que es el principio, como el final, que es Apocalipsis, habla de la serpiente antigua. Entonces mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le habían vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora bien, el libro de Apocalipsis dice: el cual engaña al mundo entero. Entonces tenga presente que la serpiente es astuta y que astucia significa engaño. Y que la serpiente engaña al mundo entero. Ahora bien, desde la fundación del mundo, Dios como creador, Adán y Eva, seres humanos creados no por el hombre, sino por Dios. Usted y yo venimos de papá y de mamá, como el bebé que acabamos de presentar. Nosotros vinimos de una relación humana, pero Adán y Eva vienen de una relación divina. Hay una gran diferencia, ¿ok? Adán fue creado por Dios. Lo creó del polvo de la tierra. Por decirlo así, hizo un muñeco de barro y sopló aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Eva no fue creada del barro. Eva fue sacada de la costilla de Adán. Dios coloca a Adán en un sueño profundo, le saca una costilla y crea a Eva. Ahora bien, para la propagación y extensión del ser humano, creados en un ambiente sin maldad, sin pecado, donde las condiciones de Adán y Eva eran propicias para hacer todo lo que Dios le había dicho. Porque la serpiente antigua, el cual es Satanás, habló con Eva y no con Adán. Y eso muchas personas desconocen. ¿Por qué Satanás habló con Eva y no con Adán? ¿Por qué Dios creó primeramente al hombre y no a la mujer? Y ahí es donde viene a estudiar uno la palabra de Dios. En primer lugar, el sacerdocio no está sobre la mujer. El sacerdocio está sobre el hombre. ¿Qué significa el sacerdocio espiritual? Quiere decir que el hombre es el que tiene la responsabilidad espiritualmente de guiar a su esposa y a sus hijos, no la mujer, el hombre. El hombre es el sacerdote, no el que manda, no el mandamás, no el machista, no estoy hablando de eso. Estoy hablando sacerdocio espiritual. Estoy hablando de que el hombre es el responsable de llevar esto en su corazón, en su mente, transmitirlo a su esposa y transmitirlo a sus hijos. Sobre el hombre cayó el sacerdocio, no sobre la mujer. La mujer es la ayuda idónea, es el soporte. Este es el hombre y la mujer es el soporte para que el hombre se mantenga. Es la ayuda idónea, es la persona perfecta para el hombre. Pero el sacerdocio espiritual, la responsabilidad de la palabra cae sobre el hombre. ¿Por qué Satanás no habló con Adán, sino habló con Eva? Bueno, porque hay varias cosas que hay que mirar ahí. En primer lugar, la Biblia nos indica que la palabra fue dada a Adán. Es decir, Dios crea a Adán, Dios crea a Eva
y le dice, de todo lo que hay aquí pueden comer, excepto el árbol que está en el centro del huerto. Esa palabra era para Eva, pero mayor era para Adán, porque puso la palabra sobre él, la responsabilidad espiritual la colocó sobre él. Entonces, ¿por qué Satanás, como es astuto, Satanás no fue a hablar con Adán? Porque Adán le hubiera dicho que no podían comer. Pero entonces fue con Eva. Y el problema es con que Dios dijo. Y ahí es el problema de nuestra sociedad hoy en día y el problema que está pasando en lo que este mundo acontece. Ahora, ¿por qué el hombre fue creado primero y la mujer después? Bueno, porque hay un orden espiritual, ya lo dije. Primeramente es el hombre, segundamente la mujer como ayuda idónea. Ahora, el sacerdocio espiritual cae sobre el hombre. Hoy en día, los hombres, los padres de familia, están evitando la responsabilidad que hay sobre ellos. Y le dice a su esposa, ve tú, ora tú, ayuna tú, instruye a los niños tú. Eso está muy mal. Porque la autoridad que tiene el hombre no es la autoridad que tiene la mujer. Por eso es bien importante entender cómo funciona lo que Dios dice en su palabra. La autoridad espiritual cayó sobre el hombre y la mujer es la ayuda idónea, es la que lo va a ayudar. Instruye al niño en su camino. Oye las palabras de tu padre, oye las palabras de tu madre, serán coronas sobre tu cabeza, sobre tu cuello. Es importante, los dos son importantes, pero hay un orden espiritual. Usted no mira en el sacerdocio levítico mujeres en el sacerdocio, son los hombres los que ministraban el sacerdocio levítico. Usted no mira que cuando Jesús desciende del monte elige a una mujer como apóstol, sino que son 12 hombres que están en el apostolado. Entonces quiere decir que espiritualmente hay un orden y que el orden espiritual o la palabra en este caso recae sobre el hombre. El hombre es el que debe de hacer cumplir la palabra de Dios. Ahora, hay muchas teorías. Diga conmigo teorías. Diga teorías. Ahora bien, déjeme mirar aquí para no perderme de mi estudio. Bueno, podemos presentar varias teorías o varias hipótesis. Ya hablamos que el sacerdocio espiritual no está sobre la mujer, sino sobre el hombre. Por lo cual el hombre es el que debe guiar espiritualmente a su familia, enseñarles y guiarlos en el camino de Dios. Evidentemente que la ayuda idónea está ahí, está al lado. Los dos oran, los dos ayunan, los dos vigilan, los dos instruyen, pero el sacerdocio cayó sobre el hombre. Y a veces se nota y se ve, y más en las iglesias se ve, que la mujer busca más que el hombre. El hombre se excusa con el trabajo, con esto, con lo otro, y no tiene nada que ver. Es decir, la palabra cayó sobre el hombre. Es el hombre el que tiene la autoridad para guiar a su familia en el camino de Dios. Si no lo hago, bueno, las circunstancias se ven después en las familias, en los hogares y en los hijos. 2. ¿Por qué el hombre fue creado primero y la mujer fue creada desde la costilla de Adán? Bueno, la Biblia indica que sería la ayuda idónea del hombre. Esto es indicativo de la gran responsabilidad que tiene el hombre ante Dios y su palabra. 3. Cuando comieron del árbol y fueron abiertos sus ojos, aunque el diálogo fue entre Satanás y Eva, Dios no llamó a Eva. Usted lo va a ver en ese capítulo 3. Cuando sus ojos fueron abiertos, es decir, su estado de inocencia cambió y con ello su naturaleza. Cuando Eva come y le da de comer a Adán, dice que escuchan la voz de Dios en el huerto que se paseaba. Y él no le dice, Eva, ¿dónde estás tú? No. Él llama a Adán. Él quiere hablar con Adán.
Tuve miedo y me escondí. ¿Por qué tuvieron miedo? Antes de comer ellos no tenían miedo. ¿Qué me indica? ¿Qué me indica eso? Es que usted es consciente. You know what he's talking about? Usted es consciente de lo que está bien y de lo que está mal. Usted es consciente si está caminando derecho o está caminando torcido. Usted es consciente si está mintiendo o está en la verdad. Usted es consciente si está viviendo en pecado, está viviendo en libertinaje. Usted es consciente. Lo es. Eva come del fruto. Adán come del fruto, pero Dios no llama a Eva. Dios le habla a Adán, le dice, ¿dónde estás tú? Tuve miedo y me escondí. Con que comiste del árbol que te dije que no comieras. No le reclama a ella, le reclama a él. Entonces, ese es el indicativo, la responsabilidad espiritual que tiene uno ante Dios. Muchos de nosotros venimos a los altares de la iglesia pidiéndole a Dios que arregle nuestras vidas personales cuando nosotros somos responsables de haber arruinado nuestra propia vida por la desobediencia, por la insensatez, por creernos que somos como Dios. Porque entonces Adán le dice a Eva, si ustedes comen, serán igual a Dios. Nosotros no somos dioses, hermano, somos humanos. Nosotros nos valemos por nosotros mismos porque trabajamos, etcétera, etcétera. Pero nosotros no somos el autor de la vida. El autor de la vida ya tiene autor, tiene un consumador. El autor de la vida resucitó entre los muertos. El autor de la vida tiene un nombre que es sobre todo nombre. El autor de la vida se llama Jesucristo. Amén. Amén. Ahora bien, tomando la palabra astucia, que es lo que con habilidad se engaña, y en este caso Adán y Eva, por consecuente, fueron engañados. Ahora bien, lo primero, diga lo primero, que Satanás hará y hace es sembrar duda. ¿De qué? De la palabra de Dios. A través, mire, y aquí está la respuesta, tremendo. ¿Sabe a quién va a usar Satanás para sembrarte duda de su palabra? La persona que está más cerca de ti. La persona que esté más cerca de ti es la que va a usar Satanás. Y Satanás no tiene cacho, ni cola, ni tridente. Satanás habla por la boca de un humano. O tienes el Espíritu Santo o tienes demonio. Punto. Va a usar la persona más cercana a ti. Llámese padre, llámese madre, llámese esposa, llámese hijo, llámese abuelo, llámese tío, llámese compañero de trabajo o llámese hermano de la iglesia. Esa es la persona que Satanás va a usar para sembrar duda en tu mente y en tu corazón. Con que el pastor dijo, con que el líder dijo, con que Dios dijo. Satanás es tan astuto que se acerca a Eva y entonces empieza un diálogo. Por eso Jesús, cuando resucita y va camino de Emaús y se encuentra con aquellos dos que van caminando. Alguien me preguntó, ¿eran apóstoles? No, no eran apóstoles. Eran dos que habían presenciado la crucifixión de Jesús. Pero Jesús le dice, ¿qué son esas palabras que hablan entre ustedes? ¿Qué son las palabras que hablas tú con la gente que no es cristiana? ¿Cuáles son tus palabras con los hermanos de la iglesia? Satanás va a usar la persona más cerca a ti para sembrar duda en tu corazón. Con que Dios dijo, no, si vuestros ojos fueren abiertos, seréis como Dios. Entonces, no te creas que Satanás va a usar a alguien, no, va a usar a la persona más cerca de ti. Aquel que tiene una relación contigo. Llámese como se llame.
El que esté más cerca es el que va a ser influenciado por Satanás para sembrar en tu mente y en tu corazón duda. Entonces, las personas más cercanas a ti son las que siembran y sembrarán dudas de la palabra de Dios. Y es ahí donde nos daremos cuenta si Dios realmente vive su espíritu y su palabra. Hay personas que aman a Dios y quieren hacer la voluntad de Dios, pero como son influenciados por los que están cerca, no lo hacen. No, es que no está de acuerdo, es que no le gusta. Y por estar de acuerdo con el otro, fue lo que pasó con Adán y Eva. La historia hubiera sido diferente si Adán hubiera cumplido con el sacerdocio que Dios le encargó. Y Adán se hubiera parado firme y se hubiera puesto los pantalones como debe de ser un hombre. Porque muchos hombres dicen que son hombres porque son hombres, pero yo estoy hablando de hombres que realmente son espirituales. Hombres que realmente quieren vivir por la palabra de Dios. Hombres que realmente quieren hacer cumplir la palabra de Dios en sus vidas primeramente. Hombres que no van a defraudar a Dios. Hombres que se van a parar firmes y decir, no, yo voy a seguir a Jesucristo. Yo voy a adorar a Jesucristo. Yo me voy a consagrar para Jesucristo. Mi casa y yo serviremos a Dios. No importa lo que el mundo diga. No importa lo que la gente diga. No importa lo que mi familia diga. Yo voy a seguir a Dios. Yo voy a alabar a Dios. Yo me voy a santificar para Dios. Si no me quieren, si no me creen, si no me soporta, Dios me ama y lo voy a seguir a Él. Hubiera sido diferente si se hubiera puesto firme obedeciendo la palabra de Dios. Por eso hay muchos blandengues en la iglesia. Hombres que dicen ser hombres, pero que espiritualmente no lo son. Porque ser hombre no es ser viril. Ser hombre significa representar a aquel que nos creó. Y el que nos creó se llama Jesucristo. Y no me voy a doblegar ante ninguna estatua, ni ante ningún gobierno, ni ante ninguna persona. Solamente me voy a inclinar como un junco y me voy a doblar ante el manifestador de todas las cosas, que se llama Jesucristo. Y si Él dice en su palabra que yo debo de santificarme, lo voy a hacer para Él. Entonces, si Adán hubiera dicho, Eva, el Señor dijo que no podemos comer, hubiera sido otra la historia. Y eso se llama ser permisivo. Tenemos muchos padres permisivos que les permiten a sus hijos muchas cosas que después pagarán las consecuencias por ser permisivos. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de pecado contamina todo el cuerpo. Ahora bien, las personas más cercanas a ti, con que Dios dijo, hoy en día las personas colocan en tela de juicio la palabra de Dios. No la reciben, sino que la cuestionan. Y tenemos, por ejemplo, el razonamiento más ilógico que se pueda pensar en este tiempo. Entonces usted abre su Biblia en Romanos 3:23 que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, el mundo cree que Dios, como es bueno y santo, no juzgará el pecado. Bueno, dígame usted a mí que si Dios es tan bueno y tan santo, ¿por qué expulsó del huerto a Adán y Eva? Si el único pecado que cometieron ellos es comer del árbol que está en el centro del huerto, ¿por qué los expulsó? ¿Por qué puso o colocó arcángeles con espadas desenvainadas en el huerto para que ellos no volvieran a entrar ahí? ¿Por qué los expulsó? Si Dios es tan bueno y tan santo, ¿por qué Dios expulsó a Adán y Eva del huerto si solamente el pecado que cometieron fue comer del árbol? Hay muchos que piensan que por su desobediencia no van a ser juzgados. Vive como quieras,
whatever. Muchos son cristianos, pero en apariencia. Vengo a la iglesia, pero vivo como quiero. Vengo a la iglesia y cargo una Biblia, pero hago lo que quiero. Ahora, si Dios es tan bueno y tan santo, ¿por qué expulsó a Adán y a Eva del huerto? Y no los volvió a dejar entrar. Ahora, hermano querido, el pecado tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias, la desobediencia tiene consecuencias. Quizá no en el tiempo presente, pero sí en el tiempo futuro. Quizá no mires nada ahora, pero lo vas a mirar el día que salgas del cuerpo. Vas a ver que lo que se te predicó, lo que se te enseñó, que la Biblia que te compraste, que lo que decía ahí era verdad. Entonces el mundo cree que Dios es bueno, y sí lo es. Y que Dios es santo, y sí lo es. Ahora bien, esta clase de pensamiento está dirigida por el mismísimo Satanás. Cuando él dice a Eva, con que Dios dijo, pone en duda la palabra de Dios. Este pensamiento le costó la expulsión del huerto, y usted dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo, pastor? ¿Qué tengo que ver yo con Adán y Eva? Bueno, es que venimos de allá. Es que usted va a ver la epístola a los romanos, que por un hombre entró el pecado y por otro la salvación. Entonces ahí hay una enseñanza también. ¿En qué naturaleza vive usted? ¿En la naturaleza de Adán, que fue desobediente, o en la naturaleza de Cristo, que fue obediente hasta la muerte? Hay personas que dicen que son obedientes, pero sus comportamientos, actitudes, razonamiento y vocabulario dejan mucho que desear. Cuando él dice a Eva, con que Dios dijo, pone en duda la palabra de Dios. Y ese pensamiento le costó la expulsión del huerto. Bueno, las personas hoy en día cuestionan a Dios. No creen en su palabra. Cuando ponemos en entredicho la palabra de Dios, nos pasa entonces como el apóstol Pablo. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Si la Biblia no es la autoridad para nosotros, quiere decir que hay otra autoridad en nosotros. Que no es Dios la autoridad, sino la astucia de la serpiente, influenciado de una manera muy sutil a la humanidad y al cristianismo. Donde cuando nos llaman la atención por el pecado y la desobediencia, decimos que es legalismo y falta de amor. Así que exhortar el pecado y la desobediencia es falta de amor hoy en día. Y donde la serpiente con su astucia, que es engaño, hace que las personas vayan en contra de lo que Dios nos dice. Vivimos en un mundo que ni en la iglesia las personas se arrepienten. Porque sabiendo lo que la Biblia les dice y sabiendo que no están actuando bien, que no son obedientes, sino desobedientes a su palabra y a su mensaje. Entonces no es de sorprendernos que aún en la propia iglesia las personas desobedezcan y estén en contra de la palabra de Dios. Y la serpiente es tan astuta que con su astucia engaña a las personas. ¿Y sabe por qué? Por la falta de espiritualidad, por la falta de consagración, por la falta de leer esta palabra como si fuera cualquier cosa. La Biblia no es cualquier cosa, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el instrumento, el manual por el cual tú y yo debemos de ser dirigidos. Pero hoy en día las personas son indolentes al mensaje, son indolentes a la Biblia. Saben que no están bien, saben que están en desobediencia, saben que lo que la Biblia dice acerca del pecado, saben lo que la Biblia dice acerca de lo que están practicando, saben que la manera que están pensando y que están actuando no está bien, pero aún así van en contra de lo que Dios les dice. Entonces ellos quieren que se les predique y se les enseñen de su pecado. Quieren que su pecado Dios lo apruebe, pero Dios no aprueba el pecado. Dios lo que aprueba es el arrepentimiento. Dios lo que aprueba es la conversión. Dios lo que aprueba es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces serás salvo tú y toda tu casa. Eso es lo que Dios aprueba.
Dios jamás va a aprobar tu pecado. Dios jamás va a venir y te va a tocar la espalda y te va a decir, estás bien con ese pecado. No, Señor. Eso es lo que la gente hoy en día busca. Eso fue lo que la serpiente hizo en el huerto. Con que Dios dijo, sabe Dios que si comieren vuestros ojos, sí fueron abiertos sus ojos. Y se dieron cuenta que el estado de inocencia que tenían ya no lo tienen. Por eso, por favor, en esta mañana seamos conscientes de lo que hacemos y de lo que decimos y de lo que practicamos y de lo que hablamos. No diciéndole a la gente, es que yo no sabía. Sí sabes lo que estás haciendo. Sí sabes cómo te estás comportando. Sí sabes que la palabra de Dios te ha corregido, te ha renargudido, que Dios ha usado al ministro o al predicador para decirte a ti cómo debemos de vivir para Dios. Pero que aún así yo me rebelo contra lo que Dios me está diciendo, porque la serpiente es astuta. Entonces mira la televisión, usa la psicología, usa los estudios seculares, mira mucho Facebook y YouTube y sacas tu propia opinión de lo que Dios dice. Lo que la gente diga de Dios es muy contrario a lo que Dios dice en su palabra. Si Dios me dice a mí que yo me debo de arrepentir, entonces ahí se termina todo, me debo de arrepentir. Si la Biblia me dice que yo me tengo que convertir, entonces yo me tengo que convertir. ¿Por qué Dios no tomó otra acción? ¿Por qué Dios los expulsó del huerto? Porque Él había dado un mandamiento: no comerás. Mucha gente se sabe los 10 commandments, los 10 mandamientos, pero hay uno solo que hay que practicar. Amarás a Dios con todo tu corazón. Y la pregunta es, ¿lo ama con todo su corazón? Porque el que ama a Dios con todo su corazón no vive una vida de doble cara. El que ama a Dios con todo su corazón va a amar a Dios con su corazón. Va a morir al mundo para vivir para Cristo. Mira, hazlo. No. Ve. No. Póntelo, no. Úsalo, no. Practícalo, no. A mí me han dicho, y quizá usted también, usted es un anticuado. Usted está pasado de moda. You're not cool. Y te van a decir una cantidad de cosas, sí. Y te van a poner una cantidad de epítetos. Y te van a decir usted esto, usted lo otro. No importa lo que la gente diga o como el mundo nos quiera señalar. Lo importante es lo que dice Dios en su palabra. Yo no sé si usted desea realmente ser salvo, pero yo anhelo ser salvo. Yo anhelo un día salir de este cuerpo y ver al Salvador de mi alma. Entonces eso tuvo un precio. Él fue a la cruz para perdonar nuestros pecados. Entonces yo no voy a deshonrar a aquel que perdonó mis pecados. El mundo me va a decir una cosa, el diablo va a decir otra cosa, pero Dios dice una sola cosa en su palabra, que si yo me arrepiento, que si yo me vuelvo de mis malos caminos al camino que Dios me está marcando en su palabra, entonces yo tengo la esperanza, yo tengo comprometida la salvación y la vida eterna y voy a hacer su voluntad. Ahora la pregunta es, ¿por quién estamos siendo influenciados? ¿A quién estamos escuchando? Porque si yo estoy viniendo a la iglesia y no cambio, hay gente que viene a la iglesia pero no cambia. A mí me gusta como predica. No, a mí no me digas que te gusta como yo predico. Mejor que por la predicación cambies. Porque ¿de qué nos sirve que nos diga, a mí me gusta como predica y lo que estás predicando no hace un cambio en tu vida? Yo debo de entender y ser razonable en esta mañana que a quién oigo, quién dirige mi vida realmente. Muchos dicen que la vida de ellos la dirige Dios, pero sus acciones son contrarias a lo que ellos dicen. El hombre y la mujer que son dirigidos por Dios son temerosos de Dios. Honran a Dios por su palabra. Buscan a Dios, buscan su presencia. Escudriñan su palabra. Son temerosos de Dios. No toman la iglesia. La iglesia no es un club social. La iglesia no es un lugar a que yo vengo a ver qué pasa en la iglesia.
La iglesia tampoco es un lugar que tú vienes y vuelca todas tus barbaridades que haces y le dices a Dios, Señor, perdóname, y te lavas como aquella mujer que fue impúdica y se lavó y aquí no pasó nada. No, si yo voy a venir a volcar todas mis porquerías aquí en este altar, entonces el que santifica mis porquerías merece honra, alabanza, adoración, respeto. La gente no respeta a Dios. Es mentira. Cristianos que dicen ser cristianos pero no están arrepentidos, no están convertidos. Viven como si Dios no existiera y como si Dios jamás lo fuera a juzgar, y sí nos va a juzgar. Porque si juzgó a Adán y a Eva y no les permitió volver a entrar en el huerto, por algo fue. Por eso el apóstol Pablo dijo, comamos y vivamos, porque entonces comamos y bebamos, mañana moriremos. Pero el que practica el pecado y se muere en sus pecados, no hay salvación. Por eso Él vino, estableció la iglesia, dejó su palabra, mandó su Espíritu Santo para que a través de la iglesia, de la palabra y de su Santo Espíritu, el hombre, el ser humano, pueda poner su vida en la dirección correcta hacia Dios. Aún así van en contra de lo que Dios dice en su palabra, se justifican de la misma manera que en el huerto con que Dios dijo. Miren lo que dice Adán. Cuando son descubiertos, entonces Adán dice, es que la mujer que me diste, ya le estaba echando la culpa a ella. Y entonces Eva dice, bueno, yo también me tengo que quitar la culpa. Entonces es que la serpiente, así estamos muchos hoy en día, queremos justificar nuestros pecados pasándole la culpa a alguien más. No, hermano, no le pase la culpa a nadie. Los cristianos que se van de la iglesia lo primero que hacen es echarle la culpa al pastor o a los líderes. Es que yo me fui. No, te fuiste de la iglesia porque quisiste. Come on. Dejaste de buscar a Dios porque quisiste, no porque nadie te obligó. Es como aquel que se casa y se divorcia. ¿Quién te puso un revólver en el pecho para casarte? Te casaste por las ganas de la carne, pero después te diste cuenta que la carne ya se satisfació y entonces ya la carne no quiere eso y entonces se divorcia. Ese es el problema de nuestra sociedad, que la gente busca culpable cuando el culpable es uno mismo. El que busca a Dios lo halla. El que golpea en la puerta de Dios se le abre. Y el que busca a Dios, Dios lo recibe. Y Dios recibe un hombre y una mujer con un corazón constricto, con un corazón humillado, reconociendo que es pecador y que necesita salvación y vida eterna. Dios lo recibe. Porque esas son las características de Dios. Pero no queramos saber más que Dios como la serpiente. Abra el libro de Ezequiel, estudie la Biblia, pero estúdiela. Estudie la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 28 dice, serafines y arcángeles. Hay una condición más alta del serafín que el arcángel. Satanás es un arcángel, es un guardador de las cosas de Dios, un protector de las cosas de Dios y un adorador de las cosas de Dios. Y el serafín todavía está arriba. Pero Ezequiel capítulo 28 dice que cuando Dios lo creó con todo el esplendor de su gloria, hasta que se halló maldad en su corazón. Hermano querido, déjeme hablar y ser honesto en esta mañana. Aquellos que no hemos cambiado es que todavía hay maldad en nuestro corazón. Esa es la realidad. No se puede explicar de otra manera. Si yo vengo a la iglesia, si yo entiendo el mensaje, si yo reconozco que Jesucristo es nuestro Dios, si yo sé que debo de arrepentirme y de bautizarme, si yo sé que dice la palabra que yo debo dejar mis malos caminos, mis viejos hábitos, mi vieja manera de comportarme y de vivir y no lo hago, quiere decir que en mi corazón todavía hay maldad. Que estoy siendo influenciado por la serpiente. Y entonces tengo mi propia teología. Hay muchos cristianos que tienen su propia teología dentro de la iglesia. Bueno, yo no creo que Dios me vaya a condenar por esto. Esto no es de que si yo no creo. Esto es que yo creo lo que dice Dios. Dios dice que me puede salvar. Amén. Dios dice que me puede perdonar. Amén. Pero también Dios dice que si no me arrepiento, me puede condenar. Entonces, ¿voy a poner en duda eso?
Voy a esperar morirme para darme cuenta que lo que se me dijo terrenalmente era verdad. Voy a esperar que ocurra una desgracia en mi vida, como mucha gente está esperando que ocurra algo fuerte en sus vidas para darse cuenta que necesitan arrepentirse, que necesitan convertirse. Los invitas a la iglesia y no viene. Les dice que tienen que buscar más de Dios y no lo hace. Les dice que su vida tienen que cambiar y siguen haciendo lo mismo. Están esperando que pase algo para que realmente puedan cambiar. Y el problema es que cuando las cosas pasan, no pasan como el hombre las dice, sino como Dios las dicta. Y mucha gente tiene que llevar muy duros golpes para darse cuenta que como estaban practicando y lo que estaban haciendo iba contrario a la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, la ciencia, la psicología, las noticias, los estudios seculares, ¿piensan que la razón del humano está por encima del conocimiento de la palabra de Dios? Ser inmoral, ser indecente hoy es cool. Tranquilo. Estoy en pecado, pero Dios sabe. Tranquilo. Soy un indecente y un inmoral y un blasfemo y un promiscuo, pero Dios es cool. A mí no me dice eso la Biblia. A mí me dice la Biblia que los fornicarios, los borrachos, los idólatras, los que se acuestan con varones, los homosexuales, las lesbianas, los hechiceros, los brujos, no entrarán en el reino de Dios. Eso dice la Escritura, no lo digo yo. Entonces, ser inmoral y ser indecente, aún estando en la iglesia, es cool. Entran a la iglesia con un traje, con un saco, con un vestido, pero son inmorales. Y el Espíritu Santo no se manifiesta. No se manifiesta el Espíritu Santo por la inmoralidad que hay en la iglesia, pero sí la palabra de Dios se predica. Porque para que el Espíritu Santo se manifieste, la palabra de Dios tiene que ser recibida, tiene que ser abrazada, la palabra de Dios tiene que ser creída, la palabra de Dios tiene que hacer un eco en mi corazón, la palabra de Dios tiene que cambiar y transformar lo que soy yo como persona. Entonces el Espíritu Santo va a ser la parte que nosotros no podemos hacer, pero la palabra es la que va a redarguir mi vida personal. Cuando Dios habló con Adán y Eva, les dio un mandamiento y les dijo, no pueden comer de eso. Pero como la serpiente era astuta, si tú vienes a la iglesia y escuchas el mensaje, pero el lunes, el martes, el miércoles, el domingo sigues haciendo lo mismo, entonces, what are you talking about? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando se nos está diciendo lo que la palabra de Dios se supone que creemos en Dios, se supone que adoramos a Dios, se supone que su palabra es nuestra ley, se supone que su palabra es nuestra autoridad, se supone que debemos de honrar y alabar a Jesucristo, se supone que debemos de obedecer? Pero si no lo hago, entonces todo lo contrario, ¿a quién estoy oyendo? Ser un blasfemo y un desobediente es cool hoy en día. Hoy en día la Biblia no es la guía de las personas, pero la Biblia nos dice escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Es decir, hermano, si nosotros deseamos realmente ser salvos, debemos de entender a quién estamos oyendo, porque Satanás es muy astuto. Y entonces vas a encender el televisor, vas a mirar tu celular y vas a mirar una cantidad de cosas sobre Dios, pero que son en contra de Dios, no a favor de Dios. Donde hoy en día, entonces tú aceptas a Jesucristo y vive como quieres. Eso no dice la Escritura. Dios aún sigue condenando el pecado, exhortando al pecador que se arrepienta. Si el arrepentimiento no fuera importante, entonces Jesucristo vino de gusto. Pero la Biblia dice que Jesucristo vino a salvar y rescatar lo que se había perdido. Es decir, ¿quiénes son los que estaban perdidos? Nosotros. Hay muchos perdidos dentro de la iglesia que aceptaron a Jesucristo, pero tienen su propio evangelio, que no obedecen a Dios. Es mentira. El venir el domingo a la iglesia no es obedecer a Dios.
Obedecer a Dios no es el domingo. Son los 7 días a la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año. Obedecer a Dios no es solamente en la iglesia. Obedecer a Dios es en la casa, en el trabajo, en la universidad, en el carro, en la escuela, en el parque, con los parientes. Hay muchos que se olvidan de Dios cuando están con sus parientes y muestran sus verdaderos dientes. Tranquilo, aquí nadie me ve. Pero hay uno que sus ojos están puestos sobre ti. Hay uno que lo que sabe, lo que piensa, lo que habla, lo que practica y hasta cuando duermes. Él sabe. Ahora bien, cuando hablamos de salvación, todos queremos ser salvos y la salvación es para todos. Pero la Biblia es el manual. Esto no es una fábula, hermano. Que la Biblia fue escrita por hombres. La Biblia fue escrita por hombres, pero inspirado por Dios, porque no hay ningún hombre que tenga la sabiduría de lo que dice este libro. Ni siquiera Salomón, con toda la sabiduría del mundo que tenía, ni aún el lirio de los valles se vestía como Dios le dio el color a los lirios. Este libro llamado Biblia es la palabra de Dios, es la instrucción, es la guianza. Es donde nos marca por donde nosotros debemos de caminar, ni a derecha ni a izquierda. Si yo voy a ser un cristiano antibíblico, entonces soy un blasfemo. Soy un blasfemo. Soy un hombre y una mujer que no está dirigido ni por Dios ni por el Espíritu Santo, sino por la influencia satánica de Satanás. Con que Dios dijo. Y entonces Satanás viene y se arrima a Eva y empieza un diálogo. Y hay muchos que les gusta hablar con Satanás. Sí, Señor. Sí, Señor. Están manejando el carro y de repente por H por B una musiquita mundana. Y como les gusta el ritmo, un ratito te puede costar la eternidad en el cielo. Hay muchos que les gusta platicar con Satanás porque van a la casa de su mamá, de su papá, de sus hermanos. Es que son hermanos de sangre. ¿Y quién te dijo que la sangre de tus hermanos, de tus padres te va a salvar? La única sangre que nos va a salvar es la sangre de Jesucristo. Pero les gusta. Hay algunos que dicen, no, yo digo verdad, a mí me gusta decir las verdades, pero entonces ¿por qué no le dices la verdad a tu familia? Dile la verdad a tu familia, que cuando estés con ellos le vas a decir, yo los amo, son mis padres, mis hijos, mis hermanos, mis primos, mis tíos, mis abuelos, yo los amo, pero más amo el que dio la vida por mí, más amo su palabra, más amo su presencia. Y aunque ustedes son mi sangre y carne de mi carne y hueso de mis huesos, sigo amando a Jesucristo, porque lo que mis padres no me pudieron cambiar, mis hijos no me pudieron cambiar, mi esposa y mi esposo no lo pudieron cambiar, vino el Redentor de mi alma que se llama Jesucristo y quitó el vicio, quitó el alcohol, quitó la droga, transformó mi mente y mi corazón. Entonces yo no me puedo doblegar a un mundo, sino me tengo que doblegar a Dios y exaltarlo y bendecirlo y no avergonzarme de decir que soy cristiano. Hay muchos que se dejan avasallar por la gente. ¿Qué van a decir? Que digan lo que quieran. Si hablaron de Jesucristo, si el mismo Judas le dio un beso. Hay muchos que dan besos en la iglesia. Pero, Señor, o soy o no soy. ¿A quién escucho realmente? Si escucho la voz de Dios, ¿usted cree que Dios lo va a sacar de la iglesia? ¿Usted cree que Dios le va a decir a usted que deje de hacer lo que Dios le dio para hacer? ¿Usted cree que Dios? Hay mucha gente que está tan confundida dentro de la iglesia. Dicen, es que Dios me empezó a bendecir, pastor. Usted no sabe, pastor, ahora yo gano $2,000 por semana, pero no lo ve en la iglesia. Eso no es bendición, eso es maldición. Porque las bendiciones de Dios no te van a sacar del propósito divino de Dios.
Las bendiciones de Dios no le van a quitar el tiempo a Dios. Al contrario, Dios te da más bendición y te pone más tiempo en la iglesia. Porque así trabaja Dios. Pero cuando tú dices que la bendición económica que estás recibiendo no te permite venir a la iglesia, esa no es la bendición de Dios, esa es la bendición del diablo. El diablo es muy astuto y emplea toda artimaña con astucia para sacarnos del propósito divino. ¿Usted cree que Dios le va a decir a usted que deje de orar? Es su carne la que le dice que deje de orar. ¿Usted cree que Dios le va a decir que deje de venir a la iglesia? Es su carne la que le está diciendo que deje de venir a la iglesia. Y esa carne está siendo influenciada no por Dios, sino por Satanás. Mucha gente no ha entendido que el ayuno es para sujetar el cuerpo, no para aguantar hambre, es para sujetar el cuerpo. Que la oración es la que nos comunica con Dios. Entonces no hay oración y no hay ayuno, entonces lo que hay es carne, y entonces la carne está enemistada con Dios. La única manera que la carne se doblegue a la voluntad de Dios es cuando la carne ora, cuando la carne ayuna, cuando la carne lee la palabra, la lee, la estudia, y dice, uy, aquí dice esto, uy, aquí dice lo otro, o entonces tengo que cambiar esto, entonces tengo que dejar esto, y entonces uno lo empieza a aplicar a su vida. No quisieron obedecer. Comieron del árbol, fueron expulsados. ¿Por qué? ¿Quería Dios eso? No. Se había puesto todo para el beneficio de ellos. Dígame usted una cosa. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Queríamos una familia, la dio. Queríamos un hogar, lo dio. Queríamos hijos, lo dio. Queríamos trabajo, lo dio. Queríamos casa, lo dio. Queríamos carro, nos dio todo lo que le pedimos. Pero aún así, estamos descontentos. Nos trajo a la iglesia y no estamos contentos. ¿Sabe por qué? Porque el que realmente está contento con Dios es fiel a Dios. El que realmente está contento con Dios, adora a Dios. El que está realmente contento con Dios, no hay que estar llamándolo, y hermano, ¿y por qué no vino a la iglesia? Y hermano, ánimo. ¿Por qué hay que darle tanto ánimo a la gente? ¿Por qué? Ay, es que no. Diga al débil, fuerte soy, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay que visitarlo, hay que llamarlo, hay que tocarle la espalda, hay que llamarlo a la puerta, ¡wow, Señor Jesucristo! Pero entonces viene Jesús y está con los apóstoles ahí y les dice, Señor, la gente se está yendo, ¿quieren irse ustedes? Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Las palabras de vida eterna no las vas a conseguir ahí. Las palabras de vida eterna las consigues en la iglesia porque fue uno que levantó la iglesia y ese es Jesucristo. Amén, dele una alabanza a Jesús. Mire al que está a su lado y pregúntele, ¿a quién estás oyendo? ¿A quién está oyendo? Porque el que obedece a Dios hace su voluntad y va en contra de lo que el mundo le dice. El mundo te va a decir, yo creo que si practicas eso, Dios no te va a condenar. Yo creo que si dejas de hacer eso, Dios no te va a juzgar porque Dios es bueno. Tranquilo. Que vayas a este lugar. Dios es bueno. Entonces ese concepto, esa ideología, se ha metido dentro de la iglesia y dentro de los creyentes, donde la iglesia ha perdido el respeto por las cosas de Dios. Y cuando hablo de iglesia, hablo de creyentes. Creyentes que no se arrepienten, que no se convierten, que saben que tienen que cambiar, pero no cambian. Con que Dios dijo, si comes serás como Dios. La sabiduría que usted y yo tenemos no es comparada a la sabiduría de Dios. La fuerza que usted y yo tenemos no es comparada a la fuerza de Dios.
Los años nuestros están limitados terrenalmente contra un Dios que es sempiterno. Entonces, ¿nos conviene obedecer? Sí. ¿Nos conviene creer? Sí. ¿Nos conviene cambiar? Sí. ¿Nos conviene hacer la voluntad de Dios? Sí. Porque ahí es donde viene la recompensa y la vida eterna. ¿Cuál fue la consecuencia de oír la voz de Satanás? La expulsión del huerto. Yo me preguntaba en estos días, ¿en el cielo no hay pecado? ¿Pero por qué Satanás fue expulsado? Hasta que se halló maldad en su corazón. Es decir, el esplendor de Satanás era tan grande que pensó que era igual a Dios. Pero no es Dios. Hay un solo Dios. Y aunque nosotros tenemos la habilidad de pensar, de estudiar, de trabajar, de adquirir y de poseer, no somos Dios. Hay uno solo. Vamos a resucitar si morimos en Cristo. Pero si no morimos en Cristo, no vamos a resucitar. Si morimos en pecado, en desobediencia, en desaveniencia con la palabra, teniendo nuestra... Hay mucha gente que tiene su propia religión. Yo tengo mi religión. Bueno, déjame decirte que la religión no te salva. El que te salva es Jesucristo. Hay mucha gente que vive como quiere. Yo no le voy a hacer caso a nadie, dice la gente. Yo no le voy a hacer caso a ningún pastor, a ninguna iglesia. Yo soy mi Dios, dice la gente. Tienen su propia Biblia. Bueno, si no os arrepentís de vuestros pecados, moriréis. La pregunta es, ¿a quién está oyendo? Porque el que oye a Dios hace su voluntad. El que oye a Dios se arrepiente. El que oye a Dios se convierte. El que oye a Dios cambia su camino. Pero aquel que no quiere oír a Dios, entonces va a vivir separado de Dios. Dice que oyeron la voz de Dios y se escondieron. Mire, hermano, aunque se esconda. Usted no viene a la iglesia y anda pecando como si nada, ¿verdad? Pero cuidado que ahí te puede alcanzar el pecado. ¿Y qué pasa si te mueres así? ¿Qué pasa si de repente la muerte toca ahí? ¿Qué pasa si no te da tiempo a pedir perdón? ¿Qué pasa? Por eso nosotros tenemos que reflexionar en esta mañana. ¿A quién estamos oyendo? Si estamos oyendo a Dios, entonces va a haber cambios. Y los cambios se van a ver. La gente va a decir, uy, ese hombre ha cambiado. Uy, esa mujer ha cambiado. Uy, ¿cómo era? Sí, ¿cómo era? ¿Cómo era? Tiempo pasado. En el pasado fui esto, fui lo otro. Sí, es verdad, fui. Pero ahora Jesucristo me cambió. Y la gente va a ver tu testimonio, tu actitud, tu comportamiento, tu manera de ser, tu manera de presentarte, tu manera de buscar a Dios, tu manera de hablar, tu manera de servir. Hay mucha gente que lo único que desea es que Dios les sirva y que Dios les dé y que Dios los bendiga y que Dios haga esto, que los sirva, que Dios les sirva. Hermano, Dios no es sirviente de nadie. Nosotros somos sirvientes de Dios. Porque Jesús ya vino para servir. Cuando Jesús estuvo terrenalmente, Él no sirvió. Él sirvió del Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Él fue el propiciatorio, Él fue el cuerpo, el cual no tenía contaminación de pecado. Él fue el que derramó su sangre para que usted y yo tuviéramos la oportunidad de ser salvos. Pero Él ahora no está como sirviente ni como siervo. Él ahora está como el Dios omnipotente, sentado en su trono de gloria, esperando que sus hijos le adoren, esperando que sus hijos le sirvan, esperando que sus hijos se humillen, esperando que sus hijos le clamen, esperando que sus hijos se conviertan, esperando que sus hijos lo representen. Hay algunos que se sienten representados con los presidentes de su país y se sienten muy orgullosos de su bandera, pero que son muy malos representantes del Evangelio de Jesucristo y que deshonran el nombre de Dios. Y hablan de su país y de su bandera y hasta se enfurecen. Es que mi país, es que mi bandera. Gloria a Dios por el país que nos tocó nacer.
pero gloria aún más por aquel que perdona nuestros pecados y nos redimió con su sangre. Por ese sí tenemos que estar orgullosos. Que no nos pase como Pedro, que ya estando santificado y tuvo el mejor maestro de maestros. Sí, bueno, imagínense. Si Judas, que tuvo el mejor maestro, al mejor pastor, al mejor hermano, tuvo a Dios manifestado en carne, lo traicionó. Imagínese Pedro que le dice al Señor, no, Señor, yo me hago matar por ti. Mira, cállate, porque Satanás me ha pedido para zarandearte. Pero yo he rogado que vuelvas a la fe y te vuelvas a tus hermanos. Hermano, esto es una guerra. Y uno tiene que ganar, no pueden ganar dos. Ahora, la Biblia enseña que Jesús derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Así que si Jesús derrotó a Satanás, entonces quiere decir que Él lo puede seguir haciendo. Pero la pregunta, ya para concluir, la pregunta es, ¿a quién vamos a representar? ¿Por quién estamos dispuestos nosotros a sacrificarnos? ¿A quién nosotros realmente vamos a seguir? Porque si nosotros vamos a representar y a seguir a Jesucristo, entonces caerán 1000 y caerán 10,000. Pero a ti nada te hará daño. Entonces voy a alabar, voy a exaltar, voy a bendecir, voy a servir y no me voy a avergonzar de exaltar el nombre de Jesucristo. Ni voy a dejar que el mundo me diga a mí cómo debo de vivir para Dios, sino que yo le voy a decir al mundo cómo debe de vivir para Jesucristo. Hay personas que vienen a la iglesia diciéndole a uno cómo debe de vivir uno. No, hermano. La iglesia nos dice cómo debemos de vivir para Dios. Y cómo debemos de servir a Dios. Y cómo debemos de adorar a Dios. Para eso Dios estableció la iglesia. ¿A quién escuchas? Si dices que escuchas a Dios, entonces habrá cambios en tu vida, actitudes, comportamientos, manera de ser, porque Dios te ha cambiado, no el hombre, Dios. Y cuando Dios cambia, todo lo hace nuevo. No esperemos a que ocurran cosas, no esperemos a que pasen cosas para darnos cuenta que el predicador tenía razón lo que nos estaba diciendo. Póngase de pie en esta mañana.